Mi nombre es Carmen Rojas, tengo 69 años, y esta historia comienza una mañana helada de julio en Montevideo, frente a la terminal de Tres Cruces. Estaba sentada sola en una banca de cemento, con el viento del Río de la Plata cortándome la cara y el corazón como cuchillas. Mi abrigo, el mismo que tenía desde hacía 11 inviernos, no alcanzaba a detener el frío que se me había metido hasta los huesos. A mi lado, un bolso de cuero ajado, regalo de cumpleaños de mi hija hace 3 años, descansaba casi vacío. Dentro, llevaba un pañuelo arrugado, mis lentes de lectura, una pastilla para la presión y un sobre blanco que no me había atrevido a abrir. Ese sobre había llegado por correo hacía 4 días, con el membrete del Ministerio de Economía. Lo había ganado en una rifa estatal, una de esas a las que una participa por impulso, cuando pasa frente a una oficina de loterías y ve el cartel: apoye la salud pública y participe. La mujer de la ventanilla me había ofrecido un número al azar por 150 pesos. «Trae suerte, abuela», me dijo con una sonrisa. No pensé más en eso, hasta que la carta llegó. Decía que mi número había sido el ganador del primer premio, 8 millones de pesos uruguayos, pero aún no lo había tocado, ni un peso, ni siquiera se lo conté a nadie, a Camila, mi hija, mucho menos, porque en el fondo todavía quería creer que si yo no tenía nada, si ya no le era útil, ella igual me amaría. Aquella mañana me había despertado antes de las 6, como siempre. Hice mi mate con agua tibia para que no me doliera el estómago y escuché la radio mientras me ponía la bufanda. A las 7:15 sonó mi teléfono. «Mamá, necesito que vengas ya», la voz de Camila, seca, apurada. «Baltasar tiene fiebre y Nico tiene que ir al dentista. ¿Podés quedarte con él un rato?» «Claro, hija. ¿Paso por casa o los traes tú?» «Te paso a buscar. Pero baja rápido, ¿sí? No tengo tiempo». Bajé las escaleras con cuidado. Mis rodillas crujían con cada peldaño. Me quedé parada en la vereda, esperando el coche, pero pasaron 15, 20, 30 minutos. La llamé. No contestó. 40 minutos después, recibí un mensaje de voz. «Se me complicó. Te dejo en la terminal. Tomás el 306 hasta Malvín. Llevas vos a Nico. Te dejé 60 pesos en la mochila». Me miré la cartera. No había mochila, no había dinero, no había nadie. Estaba sola, sentada frente a la terminal de Tres Cruces, sin pasaje, sin abrigo suficiente, sin una explicación. Y lo más duro no era el frío, era saber que mi hija, mi Camila, me había dejado ahí como si no valiera nada. Me abracé a mí misma, cerré los ojos y sentí como ese sobre en mi bolso pesaba el doble. Y por primera vez me pregunté, ¿qué pasaría si hoy no hiciera lo que ella espera? ¿Y si esta vez me eligiera a mí? Las manos me temblaban mientras revisaba mi bolso otra vez. Nada, ni una moneda. El pasaje del 306 costaba 37 pesos. Lo sabía porque lo había tomado incontables veces. Pero en ese momento, yo tenía exactamente 0. Ni la supuesta mochila con los 60 pesos estaba, porque no existía, porque Camila nunca pensó realmente en dejarme algo. Me dejó como quien deja una caja vacía en la calle, esperando que alguien más la recoja. Me puse de pie con dificultad. Las rodillas me ardían con cada paso. Me acerqué a la boletería y pregunté con voz baja, «Disculpe, ¿aceptan pago con tarjeta?» El joven me miró con una mezcla de lástima y aburrimiento. «Solo efectivo, señora». Asentí. Sentí la cara arderme de vergüenza. Me alejé despacio. No quería pedir limosna. No quería que me vieran como una pobre vieja abandonada. Aunque, sinceramente, eso era. Me senté en un banco de metal junto a la puerta de la terminal. La gente iba y venía, madres con niños, jóvenes con auriculares, hombres con carpetas y café. Todos tenían un destino. Yo tenía un vacío. 1 hora después, la vi.
El coche de Camila dobló por la avenida y se detuvo frente al semáforo. Ella estaba al volante. Baltasar, en la sillita atrás, dormido. Nos miramos. Bueno, yo la miré. Ella me miró sin verme, como si yo fuera una sombra más en el paisaje. No bajó el vidrio, no hizo un gesto, no frenó. Cuando el semáforo cambió, se fue. Y yo me quedé con ese nudo insoportable en el pecho, entre dolor, furia y algo nuevo, una certeza. Camila ya no me veía como madre, me veía como recurso, un algo que sirve para solucionar problemas, hasta que deja de servir. Me recosté en el banco, cerré los ojos y por primera vez pensé seriamente en lo que escondía en mi bolso. Ese sobre, ese premio, esa posibilidad. ¿Qué pasaría si no se lo contaba a nadie? ¿Y si lo usara solo para mí? ¿Y si, por una vez, pensaba en mi vida, no en la de los demás? El viento me rozó la cara. Sentí lágrimas calientes mezclarse con el aire frío, y supe que algo dentro de mí se acababa de romper, o tal vez acababa de empezar a nacer. Volví caminando. Desde Tres Cruces hasta mi casa en La Unión hay poco más de 5 kilómetros. Me llevó más de 1 hora, con pausas cada 3 cuadras, porque mis rodillas parecían hechas de vidrio. No tenía otra opción. El dinero no aparecía por arte de magia, y mi hija había dejado claro que no valía ni el combustible de regreso. Cada paso era como tragar una verdad amarga. No me quieren, me necesitan, y solo mientras sirvo. Cuando abrí la puerta de casa, me recibió el mismo silencio de siempre. El reloj de pared marcaba las 11:42. La radio seguía apagada. Mi termos de mate aún tenía agua fría, y sin embargo, el aire parecía distinto, más denso, más lleno de algo que no había notado hasta ese momento. Culpa, no de los demás, la mía, por haber permitido tanto, por haber dicho sí tantas veces, cuando mi cuerpo gritaba no, por haber confundido ser útil con ser querida. Me senté en mi sillón gastado, el que usaba para coser calcetines, arreglar muñecas rotas, preparar bolsas de ropa para cuando Camila lo necesite. Lo miré como si fuera parte de otra vida, y en cierta forma, lo era. Saqué el sobre del bolso. Tenía el borde desgastado de tanto manosearlo sin abrirlo, como si el solo hecho de tenerlo me diera seguridad, pero verlo significara asumir algo más grande. Con dedos temblorosos, lo abrí. Era verdad. Ahí estaba, un certificado oficial, con mi número de ticket, la fecha, la firma, el monto. 8,000 milnis de pesos uruguayos. Limpios, míos. Me reí. Una carcajada sola, quebrada, que me salió desde el estómago y terminó en un sollozo. Había llorado muchas veces en silencio en esa casa, pero nunca así. Esta vez lloraba de rabia, de alivio, de miedo y de algo que no reconocía del todo: poder. ¿Y si no le decía nada a Camila? ¿Y si simplemente desaparecía de su radar? Ella siempre me trató como invisible. Tal vez era hora de volverme realmente invisible para ella, pero visible para mí. Miré por la ventana. El sol empezaba a filtrarse entre los árboles del fondo. No sabía qué iba a hacer todavía, pero por primera vez en años no tenía que pedirle permiso a nadie. Esa tarde no hice nada. No limpié, no cociné, no lavé los platos acumulados desde la noche anterior. Me senté frente a la ventana, con el sobre del premio en el regazo y una libreta en la mano. La misma libreta donde anotaba cumpleaños, listas del supermercado y las fechas de las vacunas de los nietos. En esa libreta escribí algo distinto por primera vez. Cosas que quiero hacer para mí. Y me detuve, porque no sabía qué escribir. Después de 69 años de vivir para los demás, no tenía idea de qué quería yo. Me dolió más que cualquier rodilla. Me dolió más que la indiferencia de Camila. Porque ahí estaba yo, con millones en papeles, y ni una sola idea de lo que deseaba en realidad. A las 18:07 sonó el teléfono. Era ella. «Mamá».
¿Te fuiste de Tres Cruces? No te vi, no me pedía perdón, no preguntaba si estaba bien, solo constataba, controlaba. Y yo respiré hondo. Sí, me vine caminando. ¿Caminando? ¿Por qué no me avisaste? Porque no contestaste. Ay, mamá, siempre con lo mismo. Ya está, escúchame. Te podés quedar con Baltasar mañana. Tengo una reunión temprano y no puedo faltar. Era la rutina de siempre. El llamado, el pedido, la urgencia. Pero esa tarde, algo en mí cambió. Algo firme, seco, definitivo. Le respondí, no, Camila, mañana no puedo. Hubo un silencio del otro lado, largo, frío. ¿Cómo que no podés? ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta, esa forma de pensar que mi tiempo no valía, que mi no necesitaba una justificación válida. Voy a estar ocupada, hija. ¿Ocupada con qué? Si no tenés nada que hacer. Conmigo. No grité, no lloré, solo lo dije, con una calma que me sorprendió. Bueno, está bien, ya veo qué hago. Y colgó. Me quedé sentada frente al teléfono, con las manos aún aferradas al auricular. No temblaban, no sudaban, estaban firmes. Por primera vez en años le dije que no. Y no se cayó el mundo. Al contrario, sentí algo parecido a una puerta que se abre, una rendija de luz, una posibilidad. Tal vez no sabía aún qué quería hacer, pero ya había dado el primer paso, dejar de hacer lo que los demás esperaban de mí. A la mañana siguiente, desperté antes que el sol. Como siempre, la casa estaba helada, el aire olía a humedad y café viejo, pero en mi pecho, algo era distinto, una calma nueva, no de las dulces, de las que pesan, como si mi cuerpo supiera que hoy iba a doler. A las 8:12 golpearon la puerta, fuerte, impaciente. Sabía que era Camila, sabía que no iba a respetar mi no. Abrí, ahí estaba, con Baltasar de la mano, el nene, medio dormido, con su mochila colgando de un hombro. Ella, con su cara de madre estresada pero impecable, el pelo recogido y el celular apretado entre los dedos. Mira, mamá, no tengo tiempo para discutir. Acá te lo dejo. Tiene que almorzar a las 12, no quiere lentejas. Y después dormilo una horita. Intentó entrar. Como siempre. Como si mi casa no fuera mía. Como si mi palabra no contara. Puse el cuerpo en la puerta. No me moví. No grité. Solo le dije. Te dije que no, Camila. ¿Cómo que no? Mamá, por favor. Tengo una reunión importantísima. Y yo tengo un límite. Baltasar me miró, con esos ojos grandes que antes se iluminaban al verme, pero ahora estaban confundidos, fríos, como si algo se hubiera roto en esa vereda. ¿No me vas a cuidar, abuela?, preguntó, con esa voz chiquita que me hacía temblar por dentro. Dios mío, sentí que se me deshacía el corazón. Quise agacharme, abrazarlo, decirle que él no tenía la culpa, pero me contuve, porque en su mirada ya estaba la semilla, la que Camila plantó, la idea de que yo soy obligatoria, no alguien que elige. Te amo, Balti, le dije, acariciando su pelo, pero hoy no puedo. Camila bufó. Sos increíble, mamá. De verdad no entiendo qué te pasa. Eso es lo que pasa, Camila, que nunca me entendés, solo me usás. Se la llevó, a regañadientes. Ni un chau, ni un gracias. Y mientras los veía alejarse por la ventana, sentí algo más fuerte que la culpa, más fuerte que el miedo. Libertad. Me senté en el sillón, con las piernas temblando, y anoté en mi libreta. Hoy elegí respetarme. Dolió, pero no me arrepiento. Ese día no recibí más llamados, ni mensajes, ni golpes a la puerta. Camila no se dignó a preguntar si estaba bien. Tampoco se molestó en saber si tenía comida en la casa, si había salido, si necesitaba algo. Para ella, decirle no era como declararle la guerra.
Y yo ya no era su aliada. Había pasado al bando enemigo, el de las madres que se atreven a poner límites. La tarde transcurrió en silencio. Yo, con mi taza de té y mi libreta, y ese sobre, siempre presente, como si respirara dentro del cajón. Me animé a llamarlos, a los de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Una voz amable me confirmó lo que ya sabía. Sí, señora Rojas, su premio está verificado. A partir del lunes puede presentarse con su cédula para iniciar el cobro. ¿Y cuánto tiempo demora el trámite? Menos de 2 semanas. ¿Desea asesoramiento financiero? Me reí. Asesoramiento. Lo que yo necesitaba era otra cosa, privacidad. ¿Es confidencial?, pregunté. Por supuesto. Solo si usted desea que se publique. No deseo. Entonces nadie lo sabrá. Colgué. Y por primera vez desde que todo comenzó, sonreí de verdad. Porque era oficial. Era millonaria. Y nadie lo sabía. No Camila. No mis vecinas. No las amigas de la parroquia. Nadie. Y no iba a usar ese dinero como pensaban. No iba a darles una casa, ni pagar la escuela privada del nene, ni comprar una camioneta para que la familia esté más cómoda. Ese dinero era mío, y por primera vez en décadas, yo iba a ser mía también. Tomé una hoja nueva de la libreta y escribí en mayúsculas: Plan de escape. La primera línea fue sencilla: ir a cobrar el premio sin que nadie lo sepa. Alquilar un departamento temporal frente al mar. Comprar algo solo para mí, algo hermoso, algo que me haga sentir viva, desaparecer un tiempo, renacer. Sonaba loco, sonaba imposible, pero también sonaba perfectamente justo, porque después de una vida entregada a los demás, era hora de elegir mi libertad. El domingo amaneció con olor a pan tostado, no porque lo hubiera preparado yo, sino porque por primera vez en años me lo preparé para mí. Tostadas con manteca, café de verdad, no instantáneo, y mermelada de durazno que me compré en la feria. La feria. Fui sola, en ómnibus, con gorro y bufanda. Nadie me reconoció, nadie me pidió nada. Me senté en una mesa al fondo del boliche de la esquina con un libro viejo de Benedetti y un cuaderno nuevo. Carmen Rojas. Escribí en la tapa. Mi nueva vida. Pero la calma duró poco. Al mediodía, golpearon la puerta. Era Elsa, mi vecina del apartamento 3B, 75 años, jubilada, católica, siempre metida en todo. Traje torta, Carmencita. De manzana, casera. Qué amable Elsa, pero no era necesario. No es nada. Entró sin que la invitara, como de costumbre. Además, vine porque me llamó Camila. Me tensé. ¿Y qué te dijo? Está preocupada. Dice que estás rara, que no querés ver a tu nieto, que estás como distante. Ahí estaba, el veneno envuelto en azúcar. Solo me estoy tomando un descanso, Elsa. Ella dice que no te reconocen, que estás cambiada. ¿Y eso es malo que...? Pregunté. No, titubeó. Pero viste cómo es la familia. A veces necesitan de una. Necesitan de una. Siempre eso. Necesitan, usan, absorben. Pero nunca preguntan qué necesitas vos. La miré. Elsa tenía buenas intenciones, pero también una mente de otra época, una donde la mujer calla, la madre se sacrifica, la abuela desaparece en las necesidades ajenas. Gracias por la torta, dije. Pero no necesito sermones. Elsa se ofendió. No te enojes, Carmencita. Solo te digo que no te encierres tanto. Estoy aprendiendo a abrirme a mí misma, Elsa. No es encierro, es empezar de nuevo. La acompañé hasta la puerta, con delicadeza, pero con firmeza. Cerré. Y me prometí algo. No iba a dejar que Camila usara a los demás para manipularme. Porque el día que finalmente supiera del dinero, iba a querer volver a entrar, y yo tenía que estar lista para no abrirle la puerta tan fácilmente. El lunes amaneció con llovizna y viento.
Me puse el abrigo largo, el pañuelo negro, los zapatos más cómodos que tenía, y el sobre. Ese sobre que había escondido durante días, ahora iba en mi bolso, entre dos libros viejos, como si fuera un secreto sagrado. Tomé el ómnibus rumbo al centro. Todo el camino sentí el corazón latirme en los oídos, no por el dinero, sino por lo que significaba tenerlo. Libertad, independencia, decisión. Palabras grandes para una mujer que durante décadas solo fue la mamá de Camila o la abuela de Balti. Al llegar al banco, me atendió una mujer joven, de voz suave y uñas perfectamente pintadas. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Vengo por el cobro de un premio de lotería. Le mostré el papel, sin soltarlo del todo. Sus ojos se agrandaron. ¿Usted es Carmen Rojas? Asentí. Un momento, por favor. Voy a llamar al gerente. Minutos después, estaba sentada en una sala pequeña, con café caliente y dos personas que me hablaban como si fuera una celebridad. No entendían cómo alguien con ese premio no había aparecido antes, ni salido en la prensa, ni buscado asesor financiero. Solo quiero que sea seguro, les dije, y que nadie se entere. Firmé papeles, respondí preguntas, entregué fotocopias, todo en silencio, todo en orden. Y cuando salí del banco, con el primer depósito hecho en una cuenta a mi nombre, a la que nadie más tenía acceso, sentí que volaba. El viento ya no me molestaba, la lluvia parecía lavarme los años de olvido, y en mis bolsillos no llevaba más que un papel doblado con el nombre de una inmobiliaria, porque ese era el siguiente paso, buscar un lugar donde empezar de nuevo, un sitio sin recuerdos colgados en las paredes, sin muebles que me recordaran a quién fui, un espacio solo mío, para llenarlo de mí. Ese día, por primera vez en décadas, no miré el celular, porque sabía que Camila había llamado, y también sabía que ya no tenía poder sobre mí. Tomé un taxi, no estaba acostumbrada, pero no quería caminar más bajo la llovizna. Le di la dirección escrita en el papel, una inmobiliaria pequeña en la Rambla de Malvín, frente al mar. La secretaria me ofreció asiento. ¿Qué busca exactamente, señora?, preguntó. Pensé en todo lo que no quería. No quería ruido, no quería escaleras, no quería fotos de nietos en la heladera. Algo tranquilo, con luz y sin recuerdos ajenos. Me mostró varios lugares en la pantalla de su computadora, pero uno me llamó la atención. Una planta baja, con ventanales al jardín interno, paredes blancas, piso de madera y un detalle que me hizo sonreír, una biblioteca empotrada. Ese, dije, quiero verlo hoy. ¿Está segura? Tiene un poco de humedad. Yo también. Nos vamos a llevar bien. Fuimos. El departamento olía a encierro. La humedad era evidente en una de las esquinas. Pero el sol entraba directo por la mañana, y en el silencio del lugar escuché mi respiración, sin llanto de niños, sin gritos, sin demandas. Me quedé parada frente a la ventana y cerré los ojos. Visualicé una tetera humeante, una manta tejida por mí, una silla de lectura y paz. Volví a la inmobiliaria, firmé el contrato por 6 meses, amueblado, pago por adelantado, en efectivo, sin deudas, sin explicaciones, sin Camila. Cuando salí, sentí que acababa de alquilar no solo un espacio, sino una versión nueva de mí, la Carmen que no pide permiso, la Carmen que no se queda callada, la Carmen que puede tener humedad en los pulmones, pero que ya no tiene miedo en el alma. Volví a casa esa noche, sin prender las luces. Me senté en el sillón por última vez. Miré las fotos en la pared, Camila de niña, su boda, Baltasar con el uniforme del jardín, y supe que había llegado el momento de despedirme de esa vida. Al día siguiente me levanté temprano, no por obligación, no porque alguien me esperara, simplemente porque el corazón no me dejaba dormir. Hice una lista en mi cuaderno, una valija mediana,
un bolso de mano, los papeles importantes, una foto, solo una. El resto quedaría atrás. No podía cargar con los recuerdos, con los por si acaso, con los regalos que nunca elegí, con los adornos que me recordaban quién fui para otros, pero no para mí. Guardé ropa cómoda, un par de libros, mis agujas de tejer y una carta. Sí, una carta. Para Camila. No de despedida, no de disculpas. Una carta corta, clara y distinta a todas las que le escribí alguna vez. Camila, no me fui por enojo, me fui por mí. Pasé toda mi vida sosteniéndote. Hoy, por primera vez, me sostengo sola. No me busques para que vuelva. Búscame cuando quieras conocer quién soy. La firmé con mi nombre completo, Carmen Rojas. No mamá, no abuela, Carmen. Pegué la carta en la puerta del refrigerador. Ahí, donde solía colgar las tareas del jardín de Baltasar. Ahora quedaría mi verdad, fría, pero firme. Me duché. Me puse mi vestido azul marino, ese que guardaba para ocasiones especiales, y me miré al espejo. Los años seguían ahí. Las arrugas, las canas, las manchas, pero algo en mis ojos había cambiado. No era tristeza, no era miedo, era determinación. Llamé un taxi, cargué mis cosas sin ayuda, cerré la puerta con una sola vuelta de llave, y mientras bajaba las escaleras, sentí que dejaba atrás una cárcel sin barrotes, una vida donde yo era secundaria en mi propia historia, una mujer que ahora elegía escribir su final con tinta propia. El taxi me dejó frente al nuevo edificio. La llovizna había cedido, pero el cielo seguía gris. Me bajé con mi valija y mi bolso al hombro. Nadie me esperaba, nadie salió a saludar, y eso me dio paz. El portero eléctrico no funcionaba bien. Toqué 3 veces hasta que la administradora bajó. ¿Carmen Rojas? Sí. Bienvenida. El departamento está listo. ¿Quiere que la acompañe? No, gracias. Prefiero subir sola. Subí. Piso bajo, pasillo angosto, una puerta blanca con pintura descascarada, y detrás, el comienzo. Giré la llave. La humedad me recibió como una vieja amiga. Me quité el abrigo. Caminé descalza por el parqué algo áspero. Acaricié las paredes, los estantes vacíos, la cocina pequeña con 2 hornallas. Todo era nuevo, aunque no brillante, modesto, sencillo, pero mío. Abrí las ventanas. Entró olor a mar, leve, salado, como si alguien me susurrara que todo iba a estar bien. Me preparé un café con la jarra eléctrica. Me senté en el suelo, frente a la biblioteca empotrada. Saqué mi libreta y escribí, día 1. Hoy no cociné para nadie, no limpié juguetes, no fui un reemplazo, una niñera, una sombra. Hoy solo fui yo, y eso, por ahora, alcanza. La soledad pesaba. No voy a mentir, no es fácil empezar, no es glorioso, es confuso, duele, pero ese dolor no era el de estar olvidada, era el de estar naciendo. Al atardecer, salí a caminar por la Rambla, me crucé con parejas, perros, niños, nadie me conocía, nadie me pedía nada, y sin embargo, por dentro, sentí que yo volvía a mí misma. Carmen Rojas, mujer, no madre, no abuela, persona, volví al departamento y colgué en la puerta una hoja escrita a mano. No acepto visitas no anunciadas, sí acepto paz. Me acosté esa noche sin poner despertador y dormí, por primera vez en años, sin esperar que alguien me necesitara. Pasaron 3 días sin sobresaltos. Me levantaba cuando el sol entraba por la ventana del dormitorio. Caminaba por la Rambla, hacía las compras en un mercadito diminuto, atendido por una señora con moño rosado. Tejía en silencio, escuchaba a Gardel por la radio vieja que encontré en la cocina. Vivía, simplemente vivía. Pero el 4.º día, el celular sonó. Número conocido. Camila. No atendí.
No porque quisiera castigarla, sino porque ya no era parte de mi urgencia. Dejé que sonara. Luego llegó el mensaje. Mamá, ¿qué es esta carta? ¿Dónde estás? ¿Cómo pudiste irte así? Baltasar te extraña. La leí sin apuro, sin nudo en el estómago, sin lágrimas, solo con un pensamiento. Ahora me extrañas porque ya no estoy disponible, no porque me ames. Guardé el celular en el cajón, no respondí, me hice un té y volví a mi sillón. Más tarde, otra llamada, luego otra, 6 en total, y entonces una voz en el portero eléctrico. Señora Rojas tiene visita. Una joven dice que es su hija. Mi pecho se tensó, pero no me moví. Tomé el auricular. No la puedo recibir ahora. ¿Está segura? Insiste mucho. Dígale que estoy ocupada. Conmigo. Corté. Me temblaban las manos, no de miedo, sino por la fuerza que requiere mantenerse firme. Media hora después, llegó otro mensaje. Esto es ridículo, mamá. No sé qué te pasa, pero ya no sos la misma. Me reí. Tenía razón. Ya no era la misma. Y eso era lo mejor que me había pasado en años. Esa noche, mientras tejía una bufanda para nadie en especial, pensé, Camila buscaba a la madre útil, a la que resuelve, no a la mujer que elige, y yo ya no iba a volver a ser la que ellos necesitaban. Ahora era la que yo necesitaba. Esa noche soñé con el pasado, con las manos pequeñas de Camila cuando era niña, pidiéndome que le leyera un cuento, con los desayunos en apuro, las mochilas al hombro, los cumpleaños organizados con esfuerzo y amor, con los silencios incómodos cuando creció y empezó a verme como un estorbo, no como una mujer. Desperté con los ojos húmedos, pero sin tristeza, porque el pasado ya no era mi prisión. Era solo una parte de mí que aprendí a dejar ir. Me preparé un desayuno lento, sin apuros, con pan tostado y queso, y decidí salir. Tomé el ómnibus rumbo al Parque Rodó, como hacía de joven, cuando todavía soñaba con estudiar literatura. Me senté en un banco frente al lago y abrí mi cuaderno. Día 5. Hoy me senté bajo un árbol. Nadie me interrumpió. Nadie me pidió nada, solo estuve, y fue suficiente. Una mujer mayor, de unos 70, se sentó cerca. Llevaba una boina roja, un libro en la mano y una sonrisa franca. ¿Primera vez en el parque? No, le respondí, pero hace mucho que no venía como yo. ¿Y cómo es eso? Sin hijos, sin nietos, sin excusas. Ella rió. Entonces también te escapaste. Nos reímos juntas. Se llamaba María Teresa, ex bibliotecaria, viuda desde hacía 12 años y libre desde hacía 2. Pasamos más de una hora hablando de libros, de la vida, de lo que una aguanta sin darse cuenta. Y al despedirnos me dijo, te dejo mi teléfono. Cuando quieras hablar sin que te juzguen, llámame. Volví a casa con el corazón tibio. Ya no estaba sola, porque por primera vez empezaba a rodearme de gente que me veía, no como madre, sino como mujer. Y eso, para mí, era el mayor regalo. Al llegar, encontré otro mensaje en el celular. Mamá, no sé qué estás haciendo, pero me estás rompiendo el corazón. Lo leí en silencio, y le respondí con una sola frase. Yo viví 69 años con el mío roto. Estoy empezando a curarlo. Vos también podés. Apagué el teléfono y escribí en mi cuaderno, ya no soy de nadie, ya no tengo que servir para valer, ahora soy mía. Pasaron los días sin drama, sin demandas, sin gritos al otro lado del teléfono, sin golpes en la puerta, solo yo y el silencio, pero no ese silencio de abandono, sino ese que se siente como espacio, espacio para pensar, para respirar, para sentir. Una mañana me miré al espejo del baño. No como esas veces en que una se revisa rápido mientras se cepilla los dientes o se acomoda el pelo. No. Me miré de verdad. Vi mis arrugas, la piel cansada, las ojeras profundas, pero también vi unos ojos que ya no pedían permiso, una boca que ya no callaba por miedo,
y una mujer que no necesitaba ser perfecta para merecer respeto. Abrí el placard, saqué un vestido que no usaba desde hacía años, verde oliva, con botones de madera. Me lo puse sin pensar, no para agradar a nadie, no para salir, solo para verme viva. Me senté frente a la ventana con una copa de vino, encendí la radio, y cuando empezó a sonar un tango, bailé, sola, con los pies descalzos, torpe, riendo. Era ridículo y era perfecto, porque por primera vez en años mi cuerpo se movía por placer y no por obligación. No lo hacía para levantar juguetes, ni para cocinar para 4, ni para correr detrás del tiempo. Lo hacía porque quería, porque el alma también necesita moverse. Esa tarde llamé a María Teresa. Nos tomamos un café en su casa. Me presentó a otras 2 mujeres, todas mayores, todas rotas alguna vez, todas reconstruidas, con remiendos, sí, pero dignas y libres. Volví tarde, y antes de dormir me miré otra vez al espejo y susurré: «Hola, Carmen, qué lindo volver a verte». Un mes después de mi partida, Camila volvió a aparecer. Esta vez no con reclamos, ni gritos, ni reproches, solo con una carta. La dejó en conserjería, sobre blanco, letra nerviosa. Mamá. Pasé de la bronca al silencio, del enojo al vacío, y después de semanas de no entenderte, empecé a mirarme. Me di cuenta de lo que hice, de cómo te traté, de lo poco que pregunté cómo estabas. Perdón. Si querés hablar, te espero el domingo, en casa, con la mesa puesta, sin exigencias, solo como vos, mamá, mujer, Carmen. Leí la carta muchas veces. No lloré, no me quebré, pero tampoco me apuré, porque uno puede perdonar, sí, pero eso no significa volver a lo mismo, no significa olvidar quién sos ahora. Ese domingo fui, con vestido blanco y una flor en el cabello, la cara lavada, el alma despierta. Baltasar abrió la puerta, me abrazó fuerte. «¿Te fuiste porque ya no me querías?», me susurró. «No, mi amor, me fui porque yo también me quiero». Camila me miró con ojos brillosos. Quiso abrazarme, lo permití, pero no dejé que esa cercanía me tragara. Nos sentamos a almorzar, hablamos, lloramos y también reímos. Por primera vez en años, hablamos como mujeres, no como madre e hija atrapadas en un rol eterno. Le conté de mi casa nueva, de mis caminatas, de las amigas que había hecho. No mencioné el dinero, no hacía falta, porque lo que yo tenía ahora no se podía comprar. Antes de irme, Camila me preguntó: «¿Vas a volver a vivir con nosotros?». La miré con ternura, le tomé la mano. «Volví, hija». «Sí, pero no para quedarme». La abracé, sin culpa, sin miedo, y me fui, libre, entera, mía. Ese día, al llegar a mi departamento, me serví una copa de vino, encendí la radio, y mientras sonaba un bolero suave, escribí en mi cuaderno: «Final no fue huida, fue regreso, no me perdí, me encontré».